Hay una verdad que nadie te enseñó en la escuela, que tu familia probablemente nunca mencionó en la mesa y que la mayoría de personas descubren demasiado tarde. El dinero tiene un comportamiento parecido al de una persona tímida. Se acerca en silencio, crece en silencio y se va sin hacer ruido cuando siente que no es bienvenido. Este audiolibro no es sobre trucos. Es sobre entender por qué algunas personas atraen riqueza casi sin esfuerzo y otras la espantan sin darse cuenta. Si hoy decidiste que quieres ir más allá de lo que ves en YouTube, que quieres rodearte de personas que ya están construyendo su vida financiera, comenta "Yo soy abundancia" y luego ve al primer comentario. Ahí dejé algo para ti. Hay algo que yo viví en carne propia que me tomó años entender, y hoy quiero que tú lo entiendas en el tiempo que dura este audio. Hubo una época en mi vida donde yo hablaba mucho. Hablaba de mis planes, hablaba de lo que iba a hacer, hablaba de lo que iba a comprar, hablaba de mis ideas de negocios, hablaba de cuánto quería ganar. Y mientras más hablaba, menos avanzaba. No era coincidencia. Era una ley. Una ley que los ricos conocen y los pobres ignoran. Y esa ley dice algo muy simple: el dinero le gusta el silencio. No estoy hablando de un silencio físico, aunque ese también tiene su poder. Estoy hablando del silencio estratégico. Da un silencio que protege tus planes. Da un silencio que alimenta tu enfoque. Da un silencio que separa a las personas que construyen riqueza real de las personas que solo hablan de ella. Piensa por un momento en las personas más prósperas que conoces o que has visto. No las que más gritan que son ricas. Las que realmente lo son. ¿Cuánto hablan de sus movimientos? ¿Cuánto anuncian lo que van a hacer? Casi nada. Se mueven en silencio. Construyen en silencio. Y un día simplemente aparecen con resultados que nadie esperaba, porque nadie sabía lo que estaban haciendo. Eso no es suerte. Eso es disciplina mental. Y hoy voy a mostrarte las 6 cosas que necesitas entender para que el dinero deje de huir de ti y empiece a acercarse. Lo primero que tienes que entender es que el chisme es uno de los hábitos más caros que existe. Y cuando digo caro no me refiero solo al tiempo que pierdes. Me refiero a la energía, al enfoque, a las oportunidades que se van por el drenaje mientras tú estás discutiendo la vida ajena. Yo lo viví. Hubo años en mi vida donde mi círculo social era un grupo de personas que se reunía constantemente a hablar de los demás. De un vecino que compró un carro nuevo y de donde había sacado el dinero. De la prima que puso un negocio y ya estaba fracasando. De la compañera de trabajo que le dieron un aumento y no lo merecía. Todo ese tiempo, toda esa energía, toda esa conversación, no construyó absolutamente nada en mi vida. Al contrario, me mantuvo en el mismo lugar por años. Y aquí está lo que nadie te dice sobre el chisme: no es inocente. El chisme tiene una función psicológica muy clara. Cuando hablas de lo que otro tiene, lo que realmente estás haciendo es procesando tu propia incapacidad de tenerlo sin confrontarla directamente. Es una válvula de escape emocional. En vez de preguntarte por qué tú no has avanzado, es mucho más cómodo cuestionarle los avances a otro. Es mucho más fácil criticar el éxito ajeno que trabajar en el tuyo. El cerebro humano tiene una tendencia natural a buscar comparaciones sociales. Cuando te comparas hacia arriba, con alguien que tiene más que tú, puedes sentirte mal. Cuando te comparas hacia abajo, o cuando convences a los demás de que el que está arriba no merece estarlo, sientes un alivio temporal. Ese alivio es lo que engancha. Es lo que hace que el chisme sea tan adictivo. Pero es un alivio que te cuesta el futuro. Cada vez que participas en esa dinámica, tu cerebro aprende que el camino más fácil para sentirte bien no es construir, sino destruir. Y eso, con el tiempo, se convierte en un patrón mental. Un patrón que te aleja del dinero, porque el dinero requiere construcción, requiere enfoque, requiere que tu mente esté orientada hacia lo que quieres crear, no hacia lo que otros tienen o dejaron de tener.
El primer paso para salir de eso no es dramático. No tienes que cortar con todo el mundo de un día para otro. Pero sí tienes que empezar a notar cuánto de tu conversación diaria está construyendo algo y cuánto simplemente está gastando tu energía. Y cuando te atrapes participando en una conversación de chisme, hazte una pregunta sencilla: ¿esto me acerca o me aleja de donde quiero estar? Lo segundo que tienes que entender es que anunciar tus planes antes de ejecutarlos es un error psicológico que te roba motivación sin que te des cuenta. Esto tiene una explicación científica. Cuando tú le cuentas a alguien un plan que vas a llevar a cabo, tu cerebro experimenta algo muy curioso. Recibe una pequeña dosis de satisfacción, como si ya lo hubieras logrado. Tu mente no distingue perfectamente entre el anuncio y el logro. Y esa satisfacción prematura reduce el impulso que necesitas para actuar. Ya te sentiste bien hablando de ello. Ya recibiste la reacción de los demás. Ya existió, de alguna manera, en el mundo. Y eso debilita el fuego que necesitabas para ejecutarlo. Hay algo más. Cuando anuncias tus planes, los expones a la opinión de otros. Y la opinión de otros, casi siempre, es limitante. La gente opina desde su propio nivel de creencias. Si alguien nunca ha construido un negocio, su opinión sobre tu negocio viene desde ese lugar. Si alguien nunca ha invertido, su opinión sobre tu inversión viene desde ahí. No porque sean malas personas, sino porque nadie puede darte más de lo que tiene. El problema es que somos vulnerables a esas opiniones, especialmente cuando vienen de personas que amamos o respetamos. Un comentario negativo de alguien cercano puede desactivar una idea brillante en segundos. Y lo peor es que muchas veces esa persona ni siquiera tenía mala intención. Simplemente habló desde su zona de comodidad, desde su propio techo mental. Y tú, sin darte cuenta, adoptaste ese techo como si fuera el tuyo. Los que han construido riqueza de verdad tienen una costumbre muy específica: primero hacen, luego cuentan. Los resultados hablan. Las acciones hablan. No las palabras. No los anuncios. No los planes que se publican antes de ejecutarse. Hay una diferencia enorme entre la persona que dice voy a abrir un negocio y no lo abre nunca, y la persona que de repente aparece con un negocio funcionando. La segunda no es más inteligente ni tiene más capacidad. La segunda simplemente aprendió a moverse en silencio. Cuando yo empecé a aplicar esto en mi propia vida, los cambios fueron notorios. Dejé de hablar de lo que iba a hacer. Empecé a hacer. Y cuando había resultados, ahí hablaba. Y la diferencia no era solo externa. Era interna. Había algo en guardar el plan para mí mismo que lo hacía más mío. Más sagrado. Más urgente. Como si al no compartirlo todavía, existiera una responsabilidad personal más fuerte de llevarlo a cabo. Lo tercero que tienes que entender es que tu entorno habla más fuerte que tu voluntad. Esta es una verdad que a mucha gente le cuesta aceptar porque implica hacer cambios incómodos. Pero es absolutamente real. Puedes tener toda la voluntad del mundo, toda la motivación, todas las ganas de cambiar tu situación económica, y si tu entorno diario está lleno de personas que no creen que el dinero sea posible para ellos, tú terminarás pensando igual. No es debilidad. Es neurología. El cerebro humano aprende por imitación. Se sintoniza con las personas con quienes pasa más tiempo. Adopta sus creencias, sus hábitos, sus conversaciones, su manera de ver el mundo. Eso es una herramienta increíblemente poderosa cuando estás rodeado de personas que piensan en grande. Y es una trampa brutal cuando estás rodeado de personas que tienen mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez tiene una voz muy particular. Dice cosas como: el dinero no trae felicidad, los ricos son todos corruptos, uno nació para esto y hay que conformarse, ese negocio no va a funcionar, ¿para qué arriesgar lo que tienes? La vida es difícil y así es. Y si escuchas esas frases todos los días, empiezan a sentirse ciertas. No porque lo sean, sino porque la repetición crea convicción. Yo crecí escuchando muchas de esas frases.
Y por mucho tiempo las creí. Creí que el dinero era algo que otros tenían pero que para mí era difícil. Creí que esforzarme mucho y ganar poco era simplemente la realidad. Creí que querer más era de alguna manera una forma de ingratitud o de ambición mal vista. Y mientras creí eso, actué en consecuencia. Me quedé pequeño. El momento en que empecé a cambiar fue cuando, casi por accidente, empecé a exponerme a personas y a ideas diferentes. Empecé a leer. Empecé a escuchar a personas que habían construido su prosperidad desde cero. Y algo en mi interior empezó a moverse. No de golpe. Poco a poco. Pero las creencias viejas fueron cediendo espacio a creencias nuevas. Y cuando las creencias cambiaron, las acciones cambiaron. Y cuando las acciones cambiaron, los resultados cambiaron. Por cierto, en el primer comentario te dejé un enlace donde encontrarás los 5 libros más poderosos para crear riqueza real. Ahora bien, cambiar de entorno no siempre significa dejar de ver a tu familia o a tus amigos de toda la vida. A veces significa simplemente reducir el tiempo que pasas en conversaciones que te drenan y aumentar el tiempo que pasas en conversaciones que te construyen. Puede ser tan simple como empezar a escuchar audiolibros como este en lugar de novelas de televisión. Puede ser buscar un grupo de personas, aunque sea pequeño, con quienes hablar de proyectos, de ideas, de crecimiento. Puede ser seguir a personas que ya están donde tú quieres estar y exponerte a su manera de pensar. El entorno no es todo, pero es mucho. Y si lo ignoras, tarde o temprano te pasa la factura. Lo cuarto que tienes que entender es algo que tiene que ver directamente con cómo te tratan y cómo te dejan tratar. Hay personas en el mundo que viven para usar a otros. No siempre lo hacen de manera consciente, pero lo hacen. Y si tú no tienes los ojos abiertos, puedes estar siendo usado sin darte cuenta, entregando tu energía, tu tiempo, tu dinero, tus ideas, a personas que no te están devolviendo nada de valor. Esto tiene que ver con lo que algunos llaman psicología oscura, pero yo prefiero llamarlo simplemente conciencia de la realidad. Porque el mundo no siempre es un lugar donde todos quieren tu bien. Hay personas que se acercan a ti cuando tienes algo que ellos necesitan. Hay personas que te elogian cuando les conviene y te abandonan cuando no les sirves. Hay personas que te piden favores constantemente pero que no están disponibles cuando eres tú quien los necesita. Y hay personas que, aunque no lo parezcan, sienten una incomodidad profunda ante tu éxito porque tu avance los confronta con su propio estancamiento. Aprender a identificar esas dinámicas no te convierte en una persona desconfiada o fría. Te convierte en alguien que protege su energía. Alguien que decide conscientemente dónde invierte su tiempo y con quién lo comparte. Eso es inteligencia emocional aplicada a la vida real. Una de las manipulaciones más comunes que existe es la del sentimiento de culpa. Hay personas que, cuando tú empiezas a avanzar, empiezan a recordarte todo lo que hicieron por ti. Te ponen en deuda emocional. Te hacen sentir que si no les ayudas, eres una mala persona, un ingrato, alguien que olvidó sus raíces. Y esa deuda emocional puede paralizarte. Puede hacerte tomar decisiones que no están alineadas con tu crecimiento sino con la comodidad de alguien más. Otra manipulación muy común es la de la víctima perpetua. Son personas que siempre están en crisis. Siempre tienen un problema urgente. Siempre necesitan ayuda. Y tú, que eres una persona buena, siempre estás ahí para apoyarlos. Pero si miras el patrón con honestidad, te darás cuenta de que esas personas no están buscando soluciones. Están buscando que alguien más gestione sus problemas por ellos. Y mientras tú haces eso, estás dejando de gestionar los tuyos. No estoy diciendo que no ayudes a nadie. Estoy diciendo que diferencies entre ayudar a alguien que quiere salir adelante y sostener a alguien que ha decidido quedarse donde está. Esa diferencia lo cambia todo. El dinero fluye hacia las personas que tienen sus prioridades claras. Y una de esas prioridades tiene que ser proteger tu tiempo y tu energía. Porque el tiempo y la energía son los únicos recursos que, una vez gastados, no se recuperan. El dinero va y viene.
El tiempo no vuelve nunca. Quiero pausar aquí un momento para hablarte de algo que está en el fondo de todo lo que estamos conversando. Porque no se trata solo de hábitos externos. Se trata de algo más profundo. Se trata de la imagen que tienes de ti mismo en relación al dinero. La mayoría de personas que luchan económicamente no luchan porque no tienen suficiente información. Hoy en día la información está disponible para todos. Hay libros, hay audios como este, hay recursos en todos lados. La razón real por la que muchas personas no avanzan es porque en algún lugar de su mente no se creen merecedoras de la prosperidad. Tienen una imagen de sí mismas que no incluye el dinero abundante. Y cuando la realidad empieza a diferenciarse de esa imagen, algo en ella se encarga de sabotear el progreso para volver al punto de equilibrio conocido. Eso se llama termostato mental. Y es una de las cosas más importantes que yo aprendí cuando empecé a estudiar a las personas que habían transformado sus vidas. No es suficiente cambiar las acciones si no cambias la imagen. Porque las acciones siempre van a estar gobernadas por la creencia más profunda que tienes sobre quién eres y lo que mereces. Piénsalo así. Imagina que alguien que toda su vida ha tenido dificultades económicas de repente recibe una suma grande de dinero. ¿Qué suele pasar? En la mayoría de los casos, ese dinero desaparece en un tiempo relativamente corto. No porque esa persona sea mala o irresponsable, sino porque su termostato mental estaba calibrado para un nivel de vida que no incluía esa cantidad. Y el termostato siempre busca volver a su temperatura conocida. ¿Cómo se cambia eso? Con exposición intencional a nuevas ideas sobre quién eres y lo que puedes lograr. Con decisiones pequeñas pero consistentes que le demuestren a tu propia mente que eres capaz de algo diferente. Con la disposición de incomodarte, de romper patrones, de tolerar la sensación extraña que da el crecimiento antes de que se sienta natural. El silencio del que estamos hablando en este audio también tiene que ver con esto. Cuando guardas tus planes, cuando proteges tu energía, cuando eres selectivo con tus conversaciones, estás enviándote a ti mismo un mensaje muy poderoso: lo que estoy construyendo vale la pena protegerlo. Y ese mensaje, con el tiempo, refuerza una identidad de alguien que construye, que crece, que merece prosperar. Lo quinto que tienes que entender es que la pobreza, en muchos casos, no es solo una circunstancia. Es una mentalidad que se hereda y se repite. Y sé que esto puede sonar duro. No lo digo para herir a nadie. Lo digo porque entenderlo es el primer paso para romper el ciclo. Porque si crees que tu situación económica es simplemente mala suerte, o que es culpa del gobierno, o del sistema, o de la economía, eso te deja sin poder. Sin agencia. Sin la capacidad de cambiar nada. Ahora bien, que existan sistemas injustos es una realidad. Que hay personas que nacen con ventajas que otros no tienen también es verdad. Yo no ignoro eso. Pero también es verdad que hay personas que nacieron en las mismas circunstancias, o peores, y lograron transformar su realidad. Y la diferencia entre ellos y quienes no lo lograron no fue solo el esfuerzo físico. Fue la mentalidad. Fue la capacidad de ver más allá de lo que el entorno les decía que era posible. La mentalidad de pobreza tiene varios síntomas muy reconocibles. Uno de ellos es el pensamiento de suma cero. Es la creencia de que si alguien gana, otro pierde. Que si alguien tiene mucho, es porque a otro le quitó. Esa creencia hace que el éxito ajeno genere resentimiento en lugar de inspiración. Y el resentimiento es uno de los venenos más poderosos contra la prosperidad propia. Otro síntoma es la urgencia del consumo. Gastar lo poco que se tiene en cosas que dan satisfacción inmediata pero que no construyen nada. No porque la persona sea irresponsable, sino porque cuando no crees que el futuro puede ser mejor que el presente se convierte en todo. El ahorro, la inversión, el sacrificio a largo plazo, solo tienen sentido cuando crees que el futuro vale la pena. Otro síntoma es el miedo al dinero disfrazado de indiferencia. Frases como el dinero no me importa mucho o yo no soy materialista pueden ser completamente genuinas. O pueden ser una forma de protegerse del dolor de no tener.
Si convences a tu mente de que no quieres algo, ya no duele no tenerlo. Pero ese mecanismo de defensa también cierra la puerta a la posibilidad de conseguirlo. La prosperidad requiere que te permitas quererla. Que te permitas creer que puedes tenerla. Que te permitas actuar como si fuera posible, incluso antes de que los resultados lo demuestren. Eso no es ingenuidad. Es fe aplicada. Es la semilla de todo lo que se construye. Yo tuve que trabajar mucho en esto. Tuve que revisarme con honestidad y preguntarme qué creencias sobre el dinero había heredado y cuáles me estaban frenando. Tuve que permitirme querer más sin sentir vergüenza. Tuve que aprender que desear prosperidad no es codicia. Es dignidad. Es la decisión de vivir a la altura de tu potencial. Hay algo más que forma parte de esta mentalidad de pobreza que me parece importante señalar, y es la incapacidad de aprender a recibir. Muchas personas son buenas dando. Son generosas, serviciales, siempre están disponibles para los demás. Pero cuando alguien quiere hacer algo bueno por ellas, les cuesta recibirlo. Lo rechazan, lo minimizan o sienten que están siendo una carga. Eso también es una creencia sobre el merecimiento. Y tiene consecuencias directas en la economía personal. Porque si en tu sistema de creencias recibir es incómodo o malo, vas a rechazar inconscientemente oportunidades, ayuda, recursos, conexiones que podrían cambiar tu vida. La prosperidad no solo llega cuando tú salgas a buscarla. A veces llega en forma de una puerta que alguien te abre, una oportunidad que alguien te ofrece, una conexión que alguien hace por ti. Y si no puedes recibirlo, si siempre encuentras una razón para rechazarlo, te quedas fuera. Aprender a recibir con gracia es parte del camino. No significa volverse dependiente. Significa reconocer que la vida es un intercambio constante y que bloquear el flujo de entrada es tan dañino como bloquear el flujo de salida. Lo sexto que tienes que entender, y quizás el más poderoso de todos, es que el silencio es también una forma de construir tu identidad. En el mundo de hoy, vivimos en una cultura de la visibilidad constante. Todo se muestra, todo se anuncia, todo se publica. Y hay una presión enorme, especialmente para las generaciones más jóvenes, de demostrar que estás avanzando antes de que el avance sea real. Demostrar el éxito antes de construirlo. De vivir la imagen de la prosperidad sin tener la prosperidad. Eso tiene un costo enorme. No solo financiero, aunque ese también es real, porque gastar en aparentar es uno de los hábitos que más distancia a las personas de la riqueza real. El costo más profundo es mental. Cuando construyes una imagen pública que no corresponde con tu realidad privada, vives en una tensión constante. Una tensión que consume energía. Una tensión que te hace vulnerable, porque tienes que sostener esa imagen con más y más esfuerzo. Y una tensión que te impide ser honesto contigo mismo sobre dónde estás realmente y qué necesitas hacer para avanzar. El silencio estratégico, en cambio, te libera de esa presión. Cuando no necesitas demostrarle nada a nadie, puedes enfocarte completamente en construir. Puedes tomar decisiones basadas en lo que realmente es mejor para ti, no en lo que le va a gustar a los demás. Puedes equivocarte sin que sea un espectáculo público. Puedes aprender, ajustar y seguir sin la mirada de todos encima. Hay una diferencia muy profunda entre la persona que construye para ser vista y la persona que construye para tener. La primera siempre necesita más audiencia, más validación, más reconocimiento. La segunda simplemente construye. Y cuando los resultados llegan, no necesita anunciarlos. Los resultados hablan solos. Piensa en el agua. El río más poderoso no es el que hace más ruido. Es el que llega más lejos. Fluye con determinación, sin pausa, sin necesidad de que nadie lo aplaudan en el camino. Simplemente va. Y llega. Eso es lo que quiero que seas. Alguien que va. Alguien que llega. Alguien que no necesita el ruido externo para saber que está en el camino correcto. Y aquí quiero hablarte de algo que atraviesa todas estas 6 cosas. Algo que es el hilo invisible que las conecta.
Ese algo se llama enfoque. El enfoque es el recurso más escaso y más valioso que tienes. Más valioso que el dinero, más valioso que el tiempo. Porque sin enfoque, ni el tiempo ni el dinero sirven de nada. Puedes tener un día entero libre y si no tienes enfoque, ese día se va en nada. Puedes tener dinero en el bolsillo y si no tienes enfoque, ese dinero se gasta antes de que te des cuenta. El chisme roba enfoque. Los anuncios prematuros roban enfoque. El entorno negativo roba enfoque. Las personas que te manipulan roban enfoque. La mentalidad de pobreza roba enfoque. La necesidad de aparentar roba enfoque. Y sin enfoque, no hay construcción. No hay prosperidad. No hay crecimiento. Proteger tu enfoque es una práctica diaria. No es algo que haces una vez y ya. Es una decisión que tomas cada vez que alguien te invita a una conversación que no te suma. Cada vez que sientes el impulso de anunciar algo antes de hacerlo. Cada vez que el entorno te jala hacia abajo. Cada vez que alguien intenta usar tu tiempo o tu energía para sus propios fines. Esa decisión, repetida día a día, construye un músculo. Un músculo que con el tiempo se vuelve cada vez más fuerte. Hasta que un día, casi sin notarlo, ya no tienes que hacer tanto esfuerzo para proteger tu enfoque. Ya se volvió parte de quien eres. Quiero también hablarte de la relación entre el silencio y la abundancia desde un punto de vista que va un poco más allá de lo práctico. Hay algo en la naturaleza de la riqueza que tiene que ver con la energía. No lo digo en un sentido místico vago. Lo digo en un sentido muy concreto. La riqueza, en cualquier forma que la veas, es el resultado de energía bien dirigida. Energía humana, convertida en trabajo, en ideas, en decisiones, en acciones sostenidas en el tiempo. Cuando dispersas esa energía en conversaciones vacías, en preocupaciones sobre lo que piensan los demás, en la necesidad de ser visto y validado, esa energía no está disponible para construir. Se gasta en el aire. Y el aire no te paga. Las personas que han aprendido a ser prósperas, sin importar de dónde vienen ni cuánto tenían al inicio, tienen algo en común. Aprendieron a concentrar su energía. A donde va su atención, va su energía. Y a donde va su energía, van los resultados. Eso es lo que significa, en el fondo, que el dinero le gusta el silencio. No es que el dinero sea un ser vivo que escucha y decide. Es que el silencio crea las condiciones internas para que la energía se concentre, para que las ideas maduren, para que las decisiones se tomen con claridad, para que las acciones se ejecuten con consistencia. Y esas condiciones son las que producen prosperidad. El ruido, en cambio, fragmenta, dispersa, consume sin producir. Y eso aplica tanto al ruido externo como al interno. El ruido externo son las conversaciones inútiles, el entretenimiento sin propósito, la exposición constante a información que no construye nada. El ruido interno son las dudas que no se trabajan, los miedos que no se enfrentan, las creencias limitantes que se repiten sin cuestionarse. Silenciar el ruido externo es relativamente fácil una vez que decides hacerlo. Silenciar el ruido interno requiere un trabajo más profundo. Requiere honestidad. Requiere valentía. Requiere la disposición de mirar dentro y ver lo que hay ahí, aunque no todo lo que encuentres sea cómodo. Hablando de ese trabajo interior, quiero compartir algo contigo que aprendí de los mentores y libros que cambiaron mi manera de ver el mundo. Una de las cosas que más me impactó fue entender que la mayoría de los pensamientos que tenemos sobre el dinero no son nuestros. Son heredados. Son ideas que absorbimos de niños, de adultos que tampoco las habían cuestionado, que las habían absorbido de sus propios padres, que las habían heredado de generaciones anteriores que vivían en contextos completamente diferentes al nuestro. La escasez que vivieron nuestros abuelos puede seguir siendo una creencia operando en nuestra mente hoy, aunque las circunstancias hayan cambiado. El miedo al dinero que alguien en nuestra familia asoció con conflicto o con pérdida puede seguir frenándonos hoy.
Las ideas sobre lo que merecemos, sobre lo que es posible, sobre quién tiene derecho a prosperar y quién no, muchas veces no vienen de nuestra experiencia directa. Vienen de voces que escuchamos hace mucho tiempo y que nunca cuestionamos. Cuestionarlas no es un acto de traición hacia quienes nos las transmitieron. Es un acto de responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia las generaciones que vienen después de nosotros. Porque si tú rompes ese patrón, si tú cambias esas creencias, si tú construyes una relación diferente con el dinero, eso también lo vas a transmitir. No solo con palabras. Con ejemplo. Con la realidad que construyas. Hay pocas cosas más poderosas que un padre o una madre que le muestra a sus hijos, con su vida, que la prosperidad es posible. Que no hay que resignarse. Que el trabajo inteligente y constante produce resultados. Que el dinero no es el enemigo. Que querer más no es malo. Que la vida puede ser abundante. Ese legado vale más que cualquier herencia material. Porque una herencia material se puede gastar. Una mentalidad de prosperidad se multiplica. Ahora bien, hay una pregunta que siempre surge cuando se habla de estas cosas. Y es, ¿todo esto significa que tengo que volverme frío, calculador, que tengo que desconfiar de todos, que tengo que vivir encerrado en mí mismo para proteger mi energía? No. Absolutamente no. El silencio estratégico no es soledad. No es frialdad. No es desconfianza generalizada. El silencio estratégico es saber qué compartes y con quién. Es tener un círculo pequeño pero real de personas con quienes sí puedes ser completamente abierto. Personas que te apoyan de verdad, que celebran tus logros sin envidia, que te dicen la verdad aunque no sea lo que quieres escuchar, que tienen un compromiso genuino con su propio crecimiento y con el tuyo. Ese tipo de relaciones no se construyen en las conversaciones de chisme. Se construyen en las conversaciones profundas. En los momentos de vulnerabilidad real. En los espacios donde hay algo genuino que compartir porque ambas personas están construyendo algo real. Y cuando tienes ese tipo de relaciones, el silencio que practicas hacia el mundo en general no se siente solitario. Porque tienes donde poner lo que guardas. Tienes personas con quienes pensar en voz alta sin miedo. Tienes un espacio donde ser quien eres sin actuaciones. Eso también es riqueza. Una riqueza que no está en ninguna cuenta bancaria, pero que hace que todo lo demás valga la pena. Quiero hablarte ahora de algo que pocas personas se atreven a decir, pero que yo considero fundamental cuando hablamos del dinero, el silencio y la prosperidad. La prosperidad tiene que tener un porqué más grande que tú mismo. Cuando el único motivo para querer dinero es el consumo personal, el lujo, la demostración de estatus, eso tiene un techo muy bajo. Porque el ser humano se acostumbra rápido a cualquier nivel de comodidad. Y cuando se acostumbra, necesita más para sentir lo mismo. Es una carrera que no tiene fin y que no produce satisfacción duradera. Pero cuando el porqué del dinero está conectado con algo más grande, con la libertad de elegir cómo pasas tu tiempo, con la capacidad de ayudar a alguien que amas, con la posibilidad de crear algo que trascienda tu propia vida, entonces el dinero adquiere un significado que sostiene el esfuerzo incluso cuando es difícil. Yo lo viví. Hubo momentos en que el camino fue duro. Momentos en que quería rendirme. Y lo que me mantuvo no fue pensar en lo que podría comprarme. Fue pensar en lo que quería construir para los que vienen detrás de mí. En las posibilidades que quería abrirle a mi familia. En el tipo de vida que quería tener la libertad de elegir. Eso tiene una fuerza diferente. Una fuerza que dura. Define tu porqué. Escríbelo si es necesario. Tenlo presente. Porque los días difíciles van a llegar y cuando lleguen, el porqué es lo que decide si sigues o te detienes. Hay algo más sobre el silencio que me parece importante mencionar antes de cerrar este recorrido, y es la relación entre el silencio y la intuición. La intuición es una de las herramientas más poderosas que tienes para tomar decisiones. No es magia. Es el resultado de tu mente procesando información de manera que no siempre es consciente.
Es la acumulación de todo lo que has aprendido, vivido y observado, expresándose en una sensación, en un impulso, en una certeza que a veces no puedes explicar con palabras pero que está ahí. El problema es que la intuición habla en voz baja. Y si tu vida está llena de ruido, no puedes escucharla. Las personas que toman las mejores decisiones financieras no son necesariamente las que más saben. A veces son las que mejor saben escucharse a sí mismas. Las que se dan el espacio de parar, de respirar, de pensar antes de actuar. Las que no reaccionan impulsivamente a cada oportunidad o cada miedo. Las que tienen suficiente silencio interno para distinguir entre lo que es una buena decisión y lo que es solo una emoción pasajera. Eso se cultiva. Se cultiva con práctica. Se cultiva eligiendo el silencio en momentos donde el ruido sería más fácil. Se cultiva aprendiendo a estar con uno mismo sin necesidad de distracciones constantes. Se cultiva en los momentos que se sienten incómodos porque estás solo con tus pensamientos y con la responsabilidad de tus propias decisiones. El dinero le gusta a las personas que se conocen a sí mismas. Porque alguien que se conoce toma mejores decisiones. Alguien que se conoce sabe dónde están sus debilidades y trabaja en ellas. Alguien que se conoce no se deja manipular fácilmente porque sabe qué quiere y por qué lo quiere. Alguien que se conoce puede moverse en silencio porque no necesita el ruido externo para saber que está bien. Antes de terminar, quiero que hagamos juntos un ejercicio mental. No tienes que hacer nada físico. Solo escucha y deja que las preguntas lleguen. Piensa en tu vida en este momento. Piensa en las conversaciones en las que participas regularmente. ¿Cuántas de esas conversaciones están construyendo algo? ¿Cuántas simplemente están llenando el tiempo? ¿Cuántas te dejan con más energía que antes y cuántas te dejan sintiéndote vacío o agotado? Piensa en los planes que tienes. Los que ya están en marcha y los que todavía son solo ideas. ¿A cuántas personas les has contado esos planes? ¿Qué te dijeron? ¿Eso que te dijeron te ayudó o te frenó? Piensa en las personas con quienes pasas más tiempo. ¿Cuál es la conversación promedio en ese grupo? ¿De qué hablan? ¿Qué creen que es posible? ¿Cómo hablan del dinero, del trabajo, del futuro? ¿Esas conversaciones te están llevando hacia donde quieres ir o te están manteniendo donde estás? Piensa en la imagen que tienes de ti mismo. ¿Te ves como alguien que puede prosperar? ¿O hay una voz dentro tuyo que dice que eso es para otros, no para ti? ¿Y de dónde viene esa voz? ¿Es tuya o la heredaste? Piensa en las veces que alguien intentó manipularte con culpa o con lástima para que hicieras algo que no querías hacer. ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo reaccionarías ahora? Piensa en las cosas que aparentas ante los demás. ¿Cuánta energía te cuesta mantener esa apariencia? ¿Qué podrías construir con esa energía si no tuvieras que usarla en sostener una imagen? No tienes que responder estas preguntas en voz alta. No tienes que compartirlas con nadie. Solo déjalas trabajar dentro tuyo. Porque la honestidad que se tiene uno mismo en silencio es donde comienza todo cambio real. Quiero cerrar este recorrido con algo que llevo en el corazón y que siento que necesitas escuchar. Tú no estás escuchando esto por casualidad. La gente que consume este tipo de contenido no llega aquí por accidente. Llega aquí porque hay algo dentro de ella que sabe que puede más. Que sabe que merece más. Que no está dispuesta a conformarse con lo que le dijeron que era su techo. Ese impulso es sagrado. Cuídalo. No lo expongas a personas que no lo merezcan. No lo diluyas en conversaciones que no lo nutren. No lo cambies por la aprobación de quienes todavía no entienden a dónde vas. El camino hacia la libertad financiera no es recto. Tiene curvas, tiene obstáculos, tiene momentos donde parece que nada está funcionando. Pero la persona que llega no es necesariamente la más inteligente ni la más talentosa. Es la que no se rindió. La que siguió moviéndose aunque fuera despacio. La que aprendió a proteger su energía, su enfoque y su visión, incluso cuando el entorno no la acompañaba. Esa puede ser tu historia.
No como algo que deseo para ti desde lejos, sino como algo que tú ya tienes la capacidad de construir. Porque si llegaste hasta aquí, si sigues escuchando, si estas palabras resuenan en ti, es porque hay algo real en ti que está listo para el siguiente nivel. El dinero le gusta el silencio. Le gusta las mentes enfocadas. Le gusta las personas que se respetan lo suficiente como para no malgastar su energía. Le gusta los que se mueven con propósito. Le gusta los que construyen en lugar de solo hablar. Conviértete en esa persona. No mañana. Empieza hoy con una decisión pequeña. Una conversación que eliges no tener. Un plan que guardas para ti hasta que sea realidad. Una creencia que decides examinar en lugar de repetir. Un minuto de silencio donde escuchas lo que tu propia intuición tiene que decirte. Uno a uno, esos momentos se acumulan. Y en esa acumulación, sin que nadie lo anuncie ni lo aplauda, se construye la prosperidad. Yo lo sé porque lo viví. Y tú también puedes vivirlo. Comenta ahora mismo: yo soy abundancia infinita y declaro riqueza en mi vida si esto llegó a tu corazón. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, comparte este audio con esa persona. Puede que sea exactamente lo que estaba esperando. Nos vemos en el siguiente.